en un libro parroquial olvidado, descubierto en Irtsen Ling y Shubachi, oculto bajo las tablas del suelo de la casa de reuniones más antigua de Salem. Las autoridades jalaron pruebas inquietantes de más de 200 personas desaparecidas vinculadas a los juicios de brujería de Massachusetts que la historia profesional jamás registró. Los nombres, escritos con una precisión escalofriante en un registro privado perteneciente a la familia más poderosa de Salem, incluyen fechas de ejecución, valuaciones de propiedades y anotaciones estremecedoras como adquisición completa junto a cada registro. Mientras los libros de historia recuerdan solo 19 ejecuciones oficiales en Salem, este documento sugiere que el número real se acercó a 237, con la mayoría de las víctimas borradas deliberadamente del registro público. Presume una contabilidad estrángica y silenciosa. Un más perturbador fue descubrir que las propiedades de cada persona desaparecida total fueron transferidas sistemáticamente a los mismos 3 hombres: el juez Ezekiel Blackwell, el reverendo Nathaniel Blackwell y el sheriff Josiah Blackwell, 3 hermanos cuyos descendientes aún poseen más del 40% del distrito histórico de Salem. El daño más inquietante parte en la última entrada fechada en octubre de 2018, donde solo 5 palabras cambian el nombre de una joven, Mercy Blackwell, asunto familiar resuelto. Antes de continuar con la historia de la dinastía Blackwell y su reinado de terror, debo advertir que este relato no es para todos. Solo quienes se atreven a instar las verdades más oscuras del pasado deberían seguir escuchando. Así que si eres uno de esos pocos que buscan los horrores ocultos, suscríbete ahora y de ya en los comentarios desde qué país nos escuchas, porque estas son las historias que muchos canales temen contar y apenas estamos comenzando. Regresemos entonces a la Massachusetts colonial, donde se sembraron las semillas de esta pesadilla olvidada. El año 1920 no marca solo un pistola oscuro de la historia estadounidense, sino el inicio de una conspiración mucho más siniestra. De lo que la mayoría de los historiadores se atreven a reconocer. Salem en 1920 era una comunidad dominada por el miedo, enclavada entre los densos bosques de la bahía de Massachusetts, donde unas 500 almas se aferraban a rígidas creencias puritanas, como defensa tanto contra la naturaleza salvaje que las rodeaba como contra los males que creían ocultos en su interior. El pueblo consistía en una casa de reuniones central, varias decenas de viviendas de madera agrupadas alrededor y granjas aisladas que se extendían por el campo cercano. La fe puritana gobernaba cada aspecto de la vida diaria y la obediencia estricta no era opcional. En este entorno, la familia Blackwell ocupaba una posición de influencia absoluta. Su imponente casa de 2 plantas se alzaba frente a la casa de reuniones, con ventanas de vidrio, un lujo raro que brillaba al sol de la tarde. El juez Ezekiel Blackwell, el hermano mayor de 46 años, presidía el tribunal local con autoridad incuestionable. Sus ojos profundos no pasaban nada por alto y sus decisiones eran efectuadas como si provinieran de las escrituras mismas. Vestía de negro con sobriedad puritana, ocultando tras esa apariencia una ambición implacable. El reverendo Nathaniel Blackwell, 2 años menor, pronunciaba sermones de fuego y condena que hacían temblar a la congregación. Su voz podía pasar del susurro al trueno, y muchos creían que su mirada penetrante podía haber pecado en el alma. El más joven,
El sheriff Josiah Blackwell, de 41 años, ejecutaba la ley que sus hermanos dictaban. Corpulento, siempre ceñido, portaba un bastón talado del que se decía había quebrado más huesos que cualquier arma del condado. Juntos controlaban la justicia, la fe y la fuerza, pero Salem estaba cambiando. Nuevos comerciantes surgían. Familias como los Putnam y los Proctor ganaban influencia y amenazaban el dominio de los Blackwell. Algo debía hacerse, y los primeros susurros de brujería urdieron la oportunidad perfecta. El invierno de Ichen Lukbak Kyushita, Ichen Lukbak Kyushua fue brutal, las reservas de comida disminuyeron, las enfermedades se propagaron y la tensión creció. En la casa del reverendo Blackwell, Mercy, su sobrina de 16 años e hija de Ezekiel, observaba con silenciosa atención. Educada de forma inusual para una joven de la época, sabía leer y escribir, incluso algo de latín, y ayudaba a su tío a llevar los religios de la iglesia. Con su cabello cobrizo siempre cubierto y ojos grises atentos, Mercy se movía como una sombra, anotando bautismos, matrimonios y muertes, sin cuestionar por qué a veces se le ordenaba escribir en un libro más pequeño que su tío guardaba bajo llave. Por las noches oía conversaciones en voz baja, planes que cesaban al acercarse a alguien. Una noche de febrero, al oír a sus tíos hablar del terreno de una viuda y de problemas de otra naturaleza, un escalofrío la recorrió. 2 semanas después comenzaron las acusaciones, y Mercy no pudo dejar de recordar aquellas palabras mientras Salem descendía al caos. La comunidad comenzó a resquebrajarse cuando vecinos acusaron a vecinos, y viejos rencores se transformaron de pronto en subtesta prus de influencia maligna. Mientras Mercy continuaba anotando nombre con obediencia en el libro privado de su tío sin atreverse a preguntar por qué tantos acusados poseían tierras que su padre había intentado comprar tiempo atrás, hasta que la noche lluviosa de abril en la que arrestaron a la viuda Porter reveló ante ella el patrón aterrador que se estaba desarrollando, pues los gritos de la mujer resonaron por todo el pueblo. Mientras Josiah y sus hombres la arrastraban fuera de su casa, y a la mañana su incierta Mercy escuchó a su padre y a sus tíos discutir con frialdad cómo deberían administrar sus bienes durante el encarcelamiento, y en menos de una semana el codiciado terreno junto al río Paso, a manos de Ezekiel por una fracción de su valor, supuestamente para costear el cuidado de la prisionera, y cuando la primavera dio paso al verano comenzaron las ejecuciones. Siendo la primera Bridget Bishop ahorcada el 7 de junio en la colina que luego sería llamada Gallows Hill, escena que Mercy observó a distancia mientras el cuerpo se balanzaba del roble y la voz de su tío se elevaba en oración. Y esa noche, incapaz de dormir, se deslizó hasta el estudio, abrió el cajón con una llave que había copiado en secreto y, a la luz temblorosa de una vela, leyó el libro encuadernado en cuero, descubriendo con horror inventarios detallados de propiedades, dudas y activos junto a cada nombre, con anotaciones que indicaban cómo los Blackwell adquirían todo a ripsacios ridículas. Y aún más perturbador, fue contra docenas de nombres jamás mencionados en juicios públicos, seguidos de fechas de ejecución y frases como asunto concluido, lo que revelaba que no solo habían explotado el pánico por dinero, sino que habían ejecutado en secreto a personas jamás acusadas oficialmente, atribuyendo su desaparición a huidas o abandonos.
de modo que el número real de víctimas superaba con creces las 19 reconocidas. Y justo cuando parecía imposible que la crueldad humana descendiera más, el horror en Salem se intensificó porque el verano de Itzenlopecuyoni no trajo alivio alguno y, bajo un aire pesado y húmedo, los juicios continuaron a un ritmo frenético con Ezequiel presidiendo audiencias de menos de una hora en las que se oiría una elección brutal, confesar e implicar a otros o mantener la inocencia y morir, mientras Mercy veía cómo más nombres llenaban el libro secreto y el patrón se volvía innegable, ya que los propietarios valiosos o enemigos de los Blackwell eran celiados con mayor frecuencia, y en los otaños de la casa familiar Josiah realizaba interrogatorios privados que dejaban a los prisioneros con dedos rotos y articulaciones dislocadas. Hasta que una sofocante noche de julio Mercy fue enviada a llevar refrescos al sótano y, antes de ver nada, el olor a cobre y sudor la golpeó, revelándole a Thomas Putnam atado a una silla, irreconocible tras la paliza por negarse a vender su molino. Y mientras su padre comentaba con ligereza que ahora recordaba ver a Goody Proctor con el diablo, Putnam susurró que lo habían obligado solo para ser silenciado por el bastón de Josiah, y Mercy huyó con el corazón desbocado, regresando esa noche al estudio para copiar páginas del libro y esconderlas bajo el suelo, convencida de que Adeline debía conocer la verdad. Y en agua surgió un nuevo y siniestro giro cuando se astunió que varios acusados habían escapado de la cárcel hacia el bosque, aunque en el libro aparecían anotaciones como interrogado en privado y enterrado en el pantano, declarando el caso de Rebecca Nurse, eliminada en silencio y presentada a su familia como fugitiva, lo que confirmó que no solo manipulaban los juicios, sino que asesinaban a quienes resistían, usando las gestiones públicas como fachada de una operación mucho mayor, por lo que Mercy decidió reunir pruebas, llevando comida a la cárcel para pasar papel y carbono a los presos, preguntando con cautela a familiares de los supuestos fugitivos y criando su pronérestro de propiedades adquiridas. Y para septiembre los Blackwell habían acumulado molinos, tierras, edificios y control del río, consolidando un poder construido sobre el miedo, la sangre y el silencio. Su riqueza se había multiplicado de forma exponencial en apenas 7 meses, pero la oposición comenzaba a crecer, pues Cotton Mather, un influyente ministro de Boston, había escrito expresando serias dudas sobre las pruebas aftadas en los juicios de Salem, y varios ciudadanos prominentes empezaron a cuestionar los procesos. Después de que miembros respetados de la comunidad como Rebecca Nurse y John Proctor fueran ejecutados, pese a numerosos testimonios a su favor, y al percibir que el viento estaba cambiando, los hermanos Blackwell aislaron sus planes, ampliando el libro secreto con una nueva sección titulada Adquisiciones Prioritarias, donde aparecían los nombres de propietarios aún no acusados, incluidos a unos de los linajes más ricos e influyentes de la colonia, familias cuya carisma consolidaría el dominio Blackwell durante generaciones. Y en una noche lluviosa de finales de septiembre, mientras Mercy añadía nuevas pruebas a su escondido acción, una tabla del suelo crujó a su espalda y, al girarse sobresaltada, encontró a su primo William, el hijo del sheriff Josiah, de pie en la puerta con la mirada fija en los carmioncios extendidos sobre la cama,
confesando en voz baja que sabía que alguien accedía al estudio de su padre y que jamás imaginó que fuera ella, y durante un instante reinó el silencio hasta que William cerró la puerta y le advirtió que la matarían si descubrían aquello. Pero Mercy, erguida y decidida, le preguntó si los delataría, y tras una duda interminable él negó con la cabeza, admitiendo que lo que hacían estaba mal y que llevaba meses. Sabiéndolo aute, el miedo lo había mantenido calado, revelándole entonces que día atrás había seguido a su padre y a 2 ayudantes al bosque al norte del pueblo, donde vio cómo enterraban a Goodwife Foster en una tumba sin nombre, confirmando que jamás había huido a Rhode Island, lo que encendió en Mercy una chispa de esperanza que pronto fue sofocada por el temor, pues comprendió que necesitaban pruebas irrefutables, y William le habló de una reunión al día siguiente en el estudio del juez, algo que llamaban la fase final de adquisición, y ambos acordaron espiar el encuentro, escondiéndose la noche siguiente en un pequeño armario olvidado junto al estudio, desde donde escucharon a Ezekiel advertir que debían actuar antes del regreso del gobernador Pepys desde Boston. Mientras Nathaniel se liaba la dificultad de acusar a 17 familias en 3 semanas. Y Josiah respondía con frialdad que acelerarían los interrogatorios privados y que quienes no confesarán jamás se llegarían a la horca pública, mencionando incluso que el pantano tenía espacios suficientes. Y cuando hablaron de la finca Corwin como el premio definitivo para asegurar el monopolio del transporte marítimo, describiendo prados, forzas ya plantadas en su hogar, Mercy y William comprendieron que aquello no era una serie de abusos aislados, sino un plan sistemático para apoderarse de toda la región. Y al retirarse los hermanos, los primos escaparon al establo donde, entre relinchos, acordaron que la única opción era alertar directamente al gobernador, aunque tras discutir quién debía viajar, decidieron que Mercy partiría al sur con las pruebas, mientras William criba una distracción al norte, y el día siguiente transcurrió con una lentitud insoportable, mientras ella escondía documentos en el foro de su capa y preparaba un pequeño jatillo, esperando el anochecer para huir. Pero cuando la campana de la iglesia sonó anunciando una emergencia, su puerta se abrió violentamente y el sheriff Josiah padeció con 2 ayudantes, acusándola formalmente de brujería y conspiración. Menlar, su padre y su tío observaban impasibles, ordenando registrar la habitación, y en cuestión de minutos encontraron los papeles ocultos, que Josiah revisó con una sonrisa oscura antes de acusarla de tramar mentiras contra hombres piadosos. Y cuando Mercy preguntó cómo lo sabían, Ezekiel reveló con frialdad que William siempre había sido un hijo leal, y la traición la golpeó como un puño, pues jamás imaginó que su primo la hubiera entregado. Y mientras la arrastraban hacia la sala de detención especial, vio a William en las sombras del pasillo con las manos temblorosas, y al ser atada en el húmedo sótano bajo la casa de reuniones, comprendió que su desauto nunca se realizara en los archivos oficiales, y que, como tantos otros, simplemente desaparecería, convertida en una aristía más de la ambición implacable de su presina familia. Ezekiel entró solo y cerró la pesada puerta tras de sí, llevando en las manos el libro encuadernado en cuero que había
dedo India a la estación de Mercy y con voz baja le dijo que había tenido grandes esperanzas en ella, pues la inteligencia unida a la obediencia era una combinación rara y valiosa para asegurar el futuro de la familia. Pero Mercy, reuniendo un coraje que no sabía que poseía, le preguntó cuántas personas inocentes habían asesinado por sus tierras. A lo que Ezequiel respondió con indiferencia que en tiempos de crisis la gente muere, algunos públicamente como advertencia y otros de manera discreta, cuando la horca resulta incómoda, abriendo el libro por las últimas páginas para explicar que la historia occidental solo registraría desinfección, garantizaría que el legado Blackwell perdurará por generaciones, y Mercy insistió en que no escaparían, porque el gobernador y Otorosia dudaban de los juicios. Ezequiel aseguró que cuando llegara cualquier instancia, no quedarían pruebas ni testigos, tomando la pluma para hacer una última anotación junto a su nombre, sin saber que aquel momento marcaría un giro silencioso en el píxelo más oscuro de Salem, porque mientras octubre de Itzenlobekyujuni elevaba los juicios a su clímax, una serie de acontecimientos inesperados alteró el curso de la historia cuando el gobernador William Phips regresó antes de Boston y prohibió nuevos arrestos basados en pruebas espectrales. Y aunque el paradero de Mercy nunca apareció en carioncios oficiales, una carta misteriosa llega a la oficina del gobernador con pruebas detalladas de corrupción judicial y confiscaciones de propiedades. Y el punto decisivo ocurrió el 10 de octubre, cuando funcionarios coloniales descubrieron el libro privado de los Blackwell durante una inspección sorpresa, provocando que los tres hermanos desaparecieran esa misma noche junto a varios ayudantes, alimentando rumores de huida hacia Virginia o el Caribe con gran parte de su riqueza, mientras durante décadas la colonia prefirió recordar solo a las 19 víctimas oficiales para no reabrir la herida, dejando a muchas familias aferradas a la explicación de que sus seres queridos habían huido, hasta que en Itzenjipeters, casi 30 años después, una revelación sacudió Salem cuando obreros que renovaban la antigua casa de reuniones jalaron una cámara oculta bajo el suelo con paredes cubiertas de nombre y fechas, rastros de sangre y fosas poco profundas, y entre los objetos recuperados apareció un pequeño diario firmado solo con las iniciales MB, donde se narraban los últimos días de cautiverio y una huida inesperada, destacando un pasaje que describía como en la noche final, cuando la muerte parecía segura, una conmoción detuvo la mano de Josiah y William Patterson, no como traidor sino como salvador, tras alertar a los hombres del gobernador, permitiéndole ver a su padre y tíos huir como criminales, dejando constancia de que lo ocurrido en Salem no fue pántico sobrenatural, sino un plan calculado de asesinato y robo disfrazado de fervor religioso, afirmando que aunque los reyes hablaran de 19 víctimas, el número real se acercaba a 237 almas, cuyos nombres estaban en el libro Blackwell y en aquellas paredes, y el diario terminaba de forma abrupta con manchas de sangre, sin que existiera rastro posterior del zielto de Mercy, dando lugar a la leyenda de que Tradi fue la última hostia de su linaje, mientras con el paso de los siglos los descendientes Blackwell se dispersaron.
por Nueva Inglaterra. Inglaterra, cambiando absurdos, conservando durante generaciones valiosas tierras cuyo origen sangriento fue borrado de la historia, y hallazgos recientes de cartas entre Ichen Lokujugui y Chen sugieren que los hermanos establecieron nuevas redes de poder en colonias del sur donde continuaron manipulando la justicia con desapariciones y transferencias sospechosas siguiendo su rastro, recordándonos que los juicios de Salem fueron solo la carapugui de una conspiración mucho más profunda y que los monstruos más aterradores no son sobrenaturales, sino humanos movidos por la codicia y el poder. Así que ahora te pregunto, ¿crees que toda la verdad ha salido a la luz o aún quedan secretos de los Blackwell esperando ser descubiertos? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres más historias oscuras como esta. Activa la campana y comparte este relato con quien ame los misterios históricos. Porque este canal no es para todos, solo para quienes se atreven a mirar de frente las sombras del pasado. Y aquí comenzamos.